Hola a todos. Soy Noura, y vivo en Riad, Arabia Saudí. Hace poco, viajé a España con mis dos hijas, y fue una experiencia tan maravillosa que incluso firmé un compromiso para donar a un hospital. ¿Quieren saber qué me pasó en España? La siguiente historia es una adaptación basada en las vivencias y publicaciones en redes sociales de Noura, una ciudadana saudí. En realidad, soy miembro de la familia real, heredera de un linaje ancestral. Sin embargo, la gente decía que yo era una princesa con una apariencia desafortunada, y que sería una vergüenza presentarme ante otras naciones. Por eso, mi estatus real se mantuvo como un secreto. Nadie sabía que yo era una princesa. Al principio, no podía aceptar esta realidad. Fue un golpe devastador para mi orgullo. Protesté enérgicamente, diciendo que no podían hacerme esto. Pero los ancianos de la familia real argumentaron que no podían permitir que una princesa con una apariencia tan desfavorable, que sorbía constantemente por la nariz y hablaba con voz nasal, apareciera en eventos oficiales. En un lugar donde la tradición y los intereses son tan importantes, la imagen lo es todo. Mira a las otras princesas, no solo las saudíes, decían. Todas tienen una apariencia distinguida y una gracia natural. Las princesas de otros países también son así. Aunque no era un miembro oficial de la realeza en público, como parte de la familia, tenía el deber de servir a mi país. Sin embargo, a diferencia de las princesas de otras naciones, mi apariencia resultaba incómoda para la gente. Tenía la nariz torcida. Cuando era niña, me caí mientras corría. En ese momento, no pareció gran cosa. Me dolió mucho, pero no sangré y pronto volví a la normalidad y seguí jugando. El problema vino después. De niña, tenía una nariz recta y bonita, pero a medida que crecía, la forma de mi nariz comenzó a distorsionarse, hasta que finalmente se quedó torcida. La deformidad era tan obvia que incluso las personas que me veían por primera vez no podían ocultar su sorpresa. Pero esa no era la verdadera razón por la que no podía ser reconocida como princesa. La verdadera razón era que sorbía por la nariz constantemente, sin importar la hora o el lugar. Algunos días, mi nariz estaba completamente congestionada y hablaba con una voz nasal muy marcada. Otros días, goteaba sin parar y tenía que estar sorbiendo todo el tiempo. El médico de la corte dijo que era una enfermedad endémica causada por las tormentas de arena de Arabia Saudí y que necesitaría tomar medicamentos de por vida. Era una dolencia incurable. La medicación solo ofrecía un alivio temporal y los síntomas siempre regresaban. Debido a la congestión y el goteo nasal incontrolables, siempre llevaba pañuelos conmigo, pero no podía hacer nada con mi voz nasal. Como resultado, los rumores decían que yo lloraba todos los días en el palacio por el desprecio que sufría debido a mi apariencia fea, convirtiéndome en el centro de chismes y juicios. Poco a poco, empecé a tener miedo de hablar en público. Dado mi estatus especial, estos rumores tenían un impacto aún mayor. Por el bien de la paz de todos, tuve que renunciar a mi título de princesa. Afortunadamente, me permitieron conservar mi patrimonio. Después de eso, me casé con un hombre común y, aplicando la educación en gestión que recibí desde niña, comencé a trabajar en el consejo, ocultando mi identidad. Las personas mayores y con más experiencia conocían mi verdadera historia, pero los demás no tenían ni idea de que yo era una princesa. Como mi amor por mi país es inigualable, trabajé diligentemente, dedicándome a comprender la situación general de la nación. En el pasado, las mujeres en Arabia Saudí no podían participar en actividades sociales, pero recientemente, con la apertura gradual de la sociedad, esto se ha vuelto posible. Más tarde, nacieron mis hijas. Dejé de trabajar para criarlas y cuidarlas. Ver el mundo a través de los ojos de un niño también fue bastante interesante. Cuando trabajaba, solo me centraba en los asuntos de Estado y a menudo estaba demasiado cansada para prestar atención a otras cosas. No me gustaban las novedades y me costaba aceptar los cambios, pero los niños son diferentes. Odian el aburrimiento más que nadie y siempre parecen estar llenos de interés por cosas nuevas. Y lo que más fascinaba a mis hijas era un país del Mediterráneo, España. Fue gracias a ellas que empecé a conocer España. En Arabia Saudí, después de la pandemia de COVID-19, la cultura española, desde su gastronomía hasta sus series de televisión, se hizo increíblemente popular en las zonas más cosmopolitas. A través de Netflix, descubrimos películas, series y cantantes españoles que nunca antes habíamos visto. Las habitaciones de mis hijas se llenaron de pósteres de actores y cantantes españoles. Su artista favorita sin duda era Rosalía.
Podían recitar y cantar todas sus letras en español fluidamente e incluso imitar sus coreografías. Cuando mis hijas crecieron, volví a trabajar. La relación con España era un tema importante en el Consejo Saudí. Aunque no teníamos relaciones diplomáticas formales, existía un gran interés en fortalecer los lazos no oficiales. En particular, la tecnología española en energías renovables e infraestructuras era crucial para el futuro desarrollo de Arabia Saudí. Desarrollar esta relación era una de las prioridades de nuestro gobierno, por lo que a menudo me enviaban a misiones en el extranjero para resolver estos asuntos, aunque tradicionalmente los viajes al extranjero eran una tarea masculina. Yo solía encargarme de los asuntos internos. Un día, me invitaron a ir a Estados Unidos. Gracias a la educación en idiomas que recibí desde niña, mi inglés era el mejor entre el personal del consejo. Había una conferencia sobre un proyecto nacional en Estados Unidos y necesitaban un intérprete. El intérprete que normalmente los acompañaba no podía viajar debido al fallecimiento de su padre, así que me pidieron que lo sustituyera. Por el bien de mi país, acepté la petición. Me preparé rápidamente para el viaje y le pedí a mi marido que cuidara de las niñas. Los rascacielos de Estados Unidos eran mucho más numerosos que en Arabia Saudí y las calles estaban atascadas de coches. Al principio, me quedé asombrada, pero pronto me di cuenta de que me costaba mucho respirar. Mis síntomas de rinitis empeoraron drásticamente en Estados Unidos, probablemente debido a la contaminación urbana y al clima frío, que era completamente diferente al invierno saudí. Empecé a preocuparme. Necesitaba traducir, pero si empezaba a sorber por la nariz, temía que la gente no entendiera mi pronunciación. Originalmente, llevaba un velo que cubría mi nariz torcida, temerosa de que la gente se sorprendiera al verla, pero con la nariz tan congestionada, no tuve más remedio que quitármelo. Me angustiaba pensar que si la misión fracasaba por mi apariencia y mi pronunciación, podría perder incluso mi trabajo en el consejo. Justo cuando estaba sorbiendo por la nariz, alguien a mi lado me ofreció un pequeño frasco. Me dijo que era un spray nasal que despejaba las fosas nasales y me daba una sensación de frescor, y me sugirió que lo probara. Me contó que ella también sufría de rinitis y que este spray había mejorado mucho su condición. Al ver mi mirada escéptica, se aplicó un poco en su propia nariz y luego mostró una expresión de alivio. Aunque todavía dudaba, la situación era desesperada, así que decidí probarlo. Me apliqué un poco con cuidado. Mi nariz, que estaba completamente taponada, se despejó al instante. Incluso mi mente, que se sentía nublada, se aclaró. Era un remedio milagroso. Durante toda la conferencia, sentí una gran curiosidad por ese spray. Pensé que podría ser la esperanza que necesitaba para curar la enfermedad que me había atormentado durante tanto tiempo. Al final de la reunión, me acerqué a la mujer que me había dado el spray y le pregunté qué era. Me dijo que era un producto que había traído de España, muy eficaz para tratar la rinitis. La mujer se presentó como Sofía, de Madrid. Me contó que ella también había sufrido mucho por la rinitis, pero que desde que usaba ese spray, su situación había mejorado enormemente. Sofía me sugirió que, si tenía tiempo, podría acompañarla a España. Gracias al remedio que me dio Sofía, la conferencia fue un éxito. Tenía libertad para organizar mi agenda después, así que al día siguiente volé a España con ella. El paisaje aquí era diferente al de Estados Unidos. No solo había imponentes rascacielos, donde quiera que fueras, podías ver árboles verdes. Era una vista rara en Arabia Saudí, donde la vegetación es escasa. Sofía me llevó a una clínica a la que solía ir. Al entrar, lo que me recibió no fue el olor típico a desinfectante de un hospital, sino un aroma que nunca antes había olido, una fragancia agradable y relajante. Me explicó que era un prestigioso instituto de medicina integrativa en Madrid. Aquí, no usaban medicamentos que pudieran tener efectos secundarios agresivos para el cuerpo, sino que ofrecían tratamientos personalizados según la constitución de cada persona, prácticamente sin efectos adversos. Me explicó que ella misma había superado su rinitis gracias a una combinación de tratamientos naturales y acupuntura. Dijo que la rinitis era un problema del sistema inmunológico, y que estos tratamientos podían fortalecer las defensas debilitadas. Sin embargo, el médico del instituto me dijo que la causa de mi rinitis no era un problema inmunológico, sino mi nariz torcida. Explicó que corregir la nariz mejoraría drásticamente mis síntomas y que los tratamientos complementarios serían mucho más efectivos después. El médico me dijo que escribiría una carta de recomendación y me sugirió que visitara a un otorrinolaringólogo cercano.
Sofía me dijo que me acompañaría y que no me preocupara. El otorrinolaringólogo examinó mi nariz y dijo que, probablemente, el hueso nasal dañado en mi caída de la infancia no había sanado correctamente, sino que se había consolidado en una posición torcida. Me dijo que el problema se podía solucionar con cirugía. Tenía miedo de someterme a una operación de repente, así que contacté a mi marido y le pedí que viniera a España con mis hijas. Después de que toda la familia escuchara la explicación detallada del médico, entré en el quirófano. Una hora después, la operación terminó con éxito. Mientras descansaba en la cama, el médico me dijo que podía recibir el alta el mismo día. Esto me sorprendió enormemente, ya que era una cirugía mayor que requería anestesia, y sin embargo solo necesitaba un día de hospitalización. Salí del hospital con la nariz llena de gasas. No podía oler nada y me sentía muy incómoda, incluso empecé a preocuparme por si me habían engañado. Al día siguiente, volví al hospital para una revisión. En el momento en que me quitaron las gasas, sentí un dolor agudo. El médico dijo que ya no había sangrado y que, mientras la herida cicatrizara bien, no habría problema. Programó la retirada de los puntos para la semana siguiente. Sentía que la situación era grave, pero el médico insistía en que la operación había sido un éxito. Esto no me tranquilizaba, porque no podía oler nada, y ni siquiera podía distinguir el sabor de la comida. Mi marido y mis hijas, emocionados, querían probar la comida española y visitaron lugares famosos, y luego venían a contármelo todo con entusiasmo. Durante ese tiempo, llevé a mi marido y a mis hijas, que también tenían rinitis, a la clínica que Sofía me había recomendado. Afortunadamente, ellos no tenían un problema estructural en la nariz como yo. El médico les hizo acupuntura y les recetó remedios naturales según su constitución. El médico explicó que el método de diagnóstico se basaba en un examen completo del cuerpo y la constitución de cada uno, y enfatizó que nunca debían tomar los remedios de otra persona. Mi marido, después de recibir acupuntura en la nariz, dijo que sentía la nariz completamente despejada. Poder respirar aire fresco a pleno pulmón es una verdadera bendición, dijo. Mis hijas comentaron que los remedios naturales, aunque un poco amargos, tenían un regusto dulce, lo que les pareció increíble. Una semana después, finalmente fui al hospital a que me quitaran los puntos. Durante este tiempo, la congestión nasal había disminuido notablemente y respiraba con mucha más facilidad. Me sentí culpable por mis dudas iniciales. Durante años, solo había podido respirar por una fosa nasal. Yo, a quien le habían dicho que no podía actuar como princesa por culpa de mi rinitis, podría ahora vivir una vida mucho más segura de mí misma gracias a esta operación. Cuando quise expresar mi gratitud al médico, me fijé en un cartel en una esquina del hospital. Decía que el médico llevaba años haciendo donaciones para obras de caridad infantiles. Yo también quise participar. A través del médico, doné 500.000 euros y firmé un compromiso de donación. Aunque no pueda figurar en el registro real, sentí que mi patrimonio como princesa había llegado a mis manos precisamente para momentos como este. Si no me hubiera encontrado con Sofía, esa mujer de España, en mi momento de dificultad, quizás ya me habrían expulsado de mi país. Gracias al amable médico de medicina integrativa, pude operarme la nariz. La rinitis de mi marido y mis hijas también estaba mejorando. Quería expresar mi gratitud de esta manera. Hasta el día de hoy, seguimos pidiendo regularmente los remedios naturales de España, y los tomamos de forma continua. Gracias a ellos, la rinitis de nuestra familia se ha curado por completo. Y esa es la historia de cómo Naura curó su rinitis en España y comenzó una nueva vida. ¿Qué les ha parecido? En Historias del Mundo TV, siempre esperamos sus cálidas historias. Si tienen una historia que quieran compartir, no duden en enviárnosla. Gracias por vernos hoy. Su suscripción, sus me gusta y su apoyo son nuestra mayor motivación para seguir creando vídeos. Seguiremos esforzándonos por ofrecerles información más rápida y precisa en el futuro. Muchas gracias.